Para guiar a los hombres que aquí habrían de vivir, era necesario rescatar la raíz de la antigua cultura, el testimonio del recuerdo, la conciencia de la historia. Palabras de don Miguel León Portilla. Muy buenas tardes, reciban un solidario abrazo con los mejores deseos de salud y bienestar en sus hogares. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a la tercera jornada de actividades Miguel León Portilla y la UAM, un homenaje a 95 años de su natalicio. Evento conmemorativo a la vida, obra y legado de uno de los académicos más brillantes de nuestro México contemporáneo. Soy Esther Morales y tengo el privilegio de presentar a quienes nos acompañarán en esta jornada de actividades. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, el doctor Eduardo Peñalosa, rector general, el doctor Óscar Lozano, rector de la unidad Azcapotzalco, el doctor Fernando de León, rector de la unidad Xochimilco, y a nuestra invitada especial, la doctora Gisela von Gobser. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado de prestigio nacional e internacional, protagonista de importantes eventos que han contribuido a ampliar el conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestra cultura, multilaureado por instituciones académicas de investigación y de difusión de la cultura. Arqueólogo, director y fundador del proyecto Templo Mayor en 1978, director del Museo Nacional de Antropología y del Museo Templo Mayor. Entre su vasta obra destacan el Templo Mayor de los Aztecas, Muerte al filo de obsidiana, Estudios mexicas y La muerte entre los mexicas. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007. La Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry Nicholson y recientemente, en el 2016, se estableció también una cátedra en su nombre. Ingresó al Colegio Nacional el 24 de junio de 1993. Resulta imposible sintetizar en una semblanza la amplísima trayectoria del trabajo y compromiso con la investigación en las ciencias sociales y humanidades, donde la antropología, a través del trabajo del doctor Matos, ocupa un importantísimo lugar en nuestro presente académico. Amigo del doctor Miguel León Portilla, el doctor Matos impartirá la conferencia Las palabras del doctor Miguel León Portilla. Muchas gracias, doctor Matos, por su gentileza en participar en este importante evento para nuestra casa de estudios. Para acompañarlo en la sesión, yo solamente me voy a permitir presentar a la maestra Gloria Elisa Melgarejo García, quien nos va a apoyar en la moderación y conducción hasta el final de la mesa. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde obtuvo el grado con la tesis titulada Las cofradías en la ciudad de Valladolid de Michoacán durante el virreinato. Su área de investigación es la historia colonial de la Nueva España. Y actualmente colabora en el proyecto Los Archivos de la Pandemia en México, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y es candidata al programa de maestría en Historia Moderna de los siglos XVI y XVIII de la misma institución. No me queda más que desearles una excelente jornada que seguro va a ser súper interesante en la conducción y en las aportaciones del doctor Matos, y dejo el uso de la voz a Gloria Elisa Melgarejo. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Primero, bueno, antes que nada, un sincero agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana y a los colaboradores de la biblioteca, doctor Miguel León Portilla, del campus Coajimalpa, muy especialmente a su coordinadora, la maestra Margarita Ibarra, y al maestro Raúl Ramírez, jefe de sección al público y difusión, quienes muy amablemente extendieron esta invitación. Originario de la Ciudad de México, el doctor Eduardo Matos Moctezuma obtuvo el grado de maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del primero de ellos, ha desempeñado los cargos de director de Monumentos Prehispánicos, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente del Consejo de Arqueología. Sus principales trabajos arqueológicos se han desarrollado en Comalcalco, Tepapulco, Tlatelolco, Teotihuacán, el Centro Histórico de la Ciudad de México, Malpaso, Bonampak y Cholula. De inmensa trascendencia fueron las excavaciones por él encabezadas en las dos máximas capitales altiplánicas del posclásico, Tula y Tenochtitlan. En 1978 fundó el proyecto Templo Mayor, al cual dirigió hasta el 2001, cuando se dio la dirección del Museo del Templo Mayor al nombrársele profesor investigador emérito.
máxima distinción otorgada por el INAH. También fue quien fundó el Museo de la Cultura Teotihuacana, ubicado a un costado de la Pirámide del Sol. Entre las numerosas distinciones que le han sido concedidas destacan la Orden Andrés Bello, brindada por la República de Venezuela, la Orden de las Palmas Académicas, la Orden de Artes y Letras y la Orden Nacional al Mérito por el Departamento de Arte y Letras del Gobierno de Francia, así como la Medalla Henry Nicholson por la Universidad de Harvard. En 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el título de doctor honoris causa y en ese mismo año también recibió el premio Crónica en la categoría de Cultura, otorgado por el Comité Editorial del Grupo Crónica. El pasado 10 de diciembre, el Colegio Nacional le realizó un homenaje en sus 80 años de vida, por lo que extendemos una cordial y sincera felicitación al doctor, y hace apenas unas semanas recibió la Medalla Museo de Antropología de Jalapa por la Universidad Veracruzana. Algunas de las instituciones de las que forma parte son el Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad de Antropólogos del Caribe, la Asociación de Escritores de México, la Academia Mexicana de la Historia, el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua, en donde el 15 de mayo del 2015 ingresó como académico de número con el discurso El Decir de las Piedras, el cual leyó en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología y fue respondido por el doctor Miguel León Portilla. A la par de la investigación, la docencia siempre ha sido parte fundamental en su vida, pues a lo largo de 5 décadas ha impartido clases en distintas instituciones superiores de México, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y España. Su obra es vastísima, pues es autor de más de 40 libros, coordinador de 25 obras colectivas, ha escrito más de 500 capítulos, artículos y notas, ha redactado 60 prólogos, introducciones y presentaciones y ha publicado más de 40 guías y catálogos de exposiciones. Sus trabajos han sido traducidos e impresos a más de 38 lenguas distintas, destacando entre sus libros Muerte a filo de obsidiana, Los nahuas frente a la muerte, Tenochtitlan, el calendario azteca y otros monumentos solares, aztecas, el Templo Mayor de Tenochtitlan, las piedras negadas del Acuatlico al Templo Mayor. Es para mí todo un privilegio el ceder la palabra al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias, querida Gloria, por tus palabras, y también quiero agradecer profundamente la presencia del doctor Eduardo Peñalosa, rector general de la UAM, quien está presente con nosotros y ha estado presente en el pasado en otras intervenciones que yo he tenido en distintos campus de la UAM. También agradecerle a Gisela von Boveser, la doctora en Historia, que está presente hoy aquí también con nosotros. Voy a leer una semblanza de Miguel León Portilla. Sabemos que Miguel León Portilla, además de ser un formidable investigador, docente, etcétera, también tenía un sentido del humor realmente jubiloso, diría yo. Entonces, en mi escrito voy a ir entrelazando lo que es su vida académica con algunos destellos de su humorismo. Entonces, doy comienzo a la lectura. Qué difícil y a la vez grato es hablar de una personalidad como la de Miguel León Portilla. Difícil porque son tantas las facetas que forman parte de su vida que se corre el riesgo de no poner el debido énfasis en cada una de ellas. Grato, ya que es poco común encontrar personas que, como él, han dejado profunda huella en su quehacer como investigador, como amigo y como hombre de bien. Pero vayamos a lo grato y a lo difícil. La vida de Miguel León Portilla se encuentra plena de acontecimientos. De ella nos habla él mismo en Egohistorias, de la que se han escrito semblanzas y se han hecho entrevistas. Así pues, resulta doblemente arduo pretender en unas cuantas páginas referirse a quien, investigador prolífico, ha publicado muchos trabajos entre libros, artículos y reseñas,
Han sido discípulos destacados y por lo tanto maestro ejemplar. Ha sido fundador de cátedras y revistas especializadas y titular de cargos que siempre ha desempeñado con honradez y eficacia. Sin embargo, enfrentamos el reto, conscientes de que quienes lean acerca de la vida y obra de Miguel León Portilla podrán sacar provecho de una existencia dedicada a la investigación y a la docencia. Para atender tal tarea, he pensado que lo mejor será hacerlo a través de los diversos apartados que conforman su vida. Empecemos. Comienzo con las influencias que tuvo Miguel León Portilla por parte de dos sabios. Uno de ellos, Manuel Gamio, que era su tío, el otro, el padre Ángel María Garibay Nahuatlato. Si por parte materna Miguel tiene parentesco con el insigne poeta Manuel Gutiérrez Nájera, por la vía del padre es sobrino de don Manuel Gamio, padre de la antropología mexicana. La relación con su tío nace años atrás, cuando le pedía que lo llevara a Teotihuacán, pero su presencia fue más significativa durante su permanencia en Los Ángeles, donde Miguel estudió muy joven, ya que entonces mantenía correspondencia con don Manuel Gamio y inclusive llega a solicitar a Miguel reseñas de libros para publicarlas en la revista América Indígena. O sea, fíjense, ya muy joven, muy temprano, ya empezaba allá en Los Ángeles a escribir estas reseñas para este órgano del Instituto Indigenista Interamericano. En 1952 regresó León Portilla a México. Contaba con 27 años y lo primero que hizo fue visitar a don Manuel Gamio, a su tío, en la sede del Instituto ya mencionado, Indigenista Interamericano, en la calle de Niños Héroes. El funcionario de inmediato ofrece trabajo a su sobrino y le dice, leo las palabras de don Manuel, pues mira, chico, yo quisiera darte trabajo aquí, pero no tengo qué darte. Pero en fin, ya encontré. Tenemos una pequeña donación de 2,000 pesos. Te encargo que hagas los índices de América Indígena y del Boletín Indigenista desde los años que existen y te pago los 2,000 pesos. Si quieres, lo haces en tu casa o aquí. Sobra decir que el joven Miguel acepta de inmediato y prefiere hacer el trabajo en el instituto, pues tiene interés de estar en contacto con aquel medio. Allí conoció al doctor Juan Comas, con quien entabla una amistad que duraría toda la vida. La lectura de las revistas llevan a Miguel a adentrarse en la problemática indigenista, interés que se acrecienta con los años. Así, la influencia de Manuel Gamio y los problemas del indio en América, tratados en aquellas publicaciones, fueron trascendentales para definir su marcada inclinación indigenista. Fue el mismo Gamio quien lo puso en contacto con el padre Ángel María Garibay. Resulta que por lecturas que León Portilla había hecho de algunos trabajos de Garibay en la revista Ábside, escritos allá por 1939 y 1940, y de poesía indígena del altiplanicie y épica náhuatl, publicados por la UNAM, descubre la poesía náhuatl. Miguel, a través de estos escritos del padre Garibay, pues va a conocer acerca de la flor y el canto, metáfora con que se refiere a la poesía. Lo que influyó de manera definitiva en los estudios de filosofía que por entonces realizaba en la Loyola University, en Los Ángeles. Tal influjo lo induce a escribir una obra de teatro que tituló Quetzalcóatl, el drama del hombre en el tiempo, que hizo llegar a Gamio. Tras algunas apreciaciones, don Manuel Gamio añadía en su mensaje que Miguel debía enviar aquel trabajo al padre Garibay. Y dice Gamio, el padre Garibay es amigo mío desde que a él y a mí, en 1951, cuando se conmemoró el 4º centenario de la bula y cédula
que creó la Universidad de México, nos dieron el doctorado honoris causa. Y agregó don Manuel Gamio: cuando tú vengas te presentaré con Garibay. Vale la pena transcribir textualmente lo que León Portilla relata en su primer encuentro con el padre Garibay, pues define bien el carácter del padre y del futuro discípulo. Dice Miguel León: debo decir que el primer contacto con el padre Garibay lo hice por teléfono, lo cual fue un error, porque el padre detestaba hablar por teléfono. Nunca tuvo teléfono en su casa. Lo llamé a la Villa de Guadalupe, porque ahí era canónigo. Se puso al teléfono y me contestó: ¿qué quieres? ¿Sabe usted? Yo le quiero hablar, me ha recomendado el doctor Gamio. Respondí todo cortado: sí, lo conozco a él muy bien. Pues yo quisiera verlo a usted para preguntarle unas cosas. Bueno, venga el martes próximo a las 6 y si no viene, me da igual. Y colgó. Esa tarde, sigue diciéndonos Miguel, cuando fui, llegué un poco temblando y pensaba: a ver qué me dice este padre. Le llevé el drama de Quetzalcóatl y como primera cosa le pedí que lo leyera y me diera su parecer. Luego le dije, leo a Miguel: he leído sus traducciones y me parecen fascinantes, de tal manera que yo quisiera, se me ha ocurrido, que podría hacer un trabajo sobre el pensamiento indígena. ¿Qué le parece a usted, padre? Y le contestó Garibay: ¿y usted sabe náhuatl? No, pues no, sé algunas cosas, pero muy poco. Tenía una gramática y algunos rudimentos. Bueno, dijo el padre, mire usted, venga el próximo jueves a las 6 de la tarde y vamos a empezar una primera sesión del náhuatl. Yo me voy a dar cuenta si tiene usted capacidad para ello y si también tiene tenacidad. A lo más 2 clases le voy a dar, y si a la segunda veo que no da chispa, le digo que se largue a su casa y ya no venga más, porque no quiero perder el tiempo. Yo tengo poco tiempo y no lo puedo perder así. Así era de rudo el padre. Sigo yo escribiendo. Desde aquel momento, León Portilla fue aceptado por el maestro y de allí se planteó la idea de hacer como tema del doctorado uno de los libros que ya es un clásico para quienes nos dedicamos a los estudios del mundo prehispánico, la filosofía náhuatl. El trabajo con el padre Garibay nos lo describe así León Portilla. Dice: yo llegaba, el padre era un poco parlanchín. Después de que parecía así tan seco, resultaba que era bastante locuaz. Era un hombre con fama de hosco y terrible, pero con las puertas del corazón de par en par. Conversábamos sobre las noticias del día y después me decía: ya no esté hablando tanto, cuando el que hablaba era el padre. Vamos al grano. A ver, vamos a ver lo que le dije que tradujera. ¿Leyó usted a tal cronista? Dígame qué dice. A ver, pues, ya me imagino a Miguel allí, en fin. No le fue nada fácil llevar a cabo la obra, pues me refiero a la filosofía náhuatl, pues por entonces tuvo que revalidar sus estudios. Se inscribió en Derecho, además de dar clases de filosofía en el Mexico City College y de trabajar con el padre Garibay. Fue nombrado secretario del Instituto Indigenista Interamericano, en donde continuó colaborando con Manuel Gamio. Ya después viene el momento en que, para inscribirse en la UNAM, Miguel llevó sus documentos, ¿verdad?, ante pues los burócratas que están ahí recibiendo las hojas y tienen que sellar de recibido y demás. Y Miguel insistió en que el tema que le interesaba era el de la filosofía náhuatl. Y entonces transcribo lo que dice Miguel. ¿Y eso qué es?, preguntó el funcionario. Yo entiendo que usted es un funcionario administrativo y yo vengo de una dependencia académica. ¿Es así? Y le responde: sí, pero yo tengo que estar al tanto de todo y mientras yo esté aquí, estas cosas no se aprueban. Pero si está firmado por el director de la facultad, nada, no me importa, no se aprueban. Finalmente, pudo inscribirse y llevar a feliz término su tesis acerca de la filosofía náhuatl.
El examen profesional se celebró en 1956 y el jurado estuvo formado por el doctor Francisco Larroyo, como presidente, era filósofo, además de Juan Hernández Luna, Juan Comas, Justino Fernández y Ángel María Garibay, el padre. Obtuvo summa cum laude y al finalizar el acto el padre Garibay le dijo: lo felicito mucho porque le pudo contestar al Arroyo. Pero ¿por qué, padre? Porque yo tampoco entendí sus preguntas. En fin, entonces voy ahora a referirme a cómo ingresa Miguel a la UNAM, a históricas, etcétera, y pues su labor ahí. El 1 de febrero de 57 ingresó Miguel León Portilla al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Allí creó el Seminario de Cultura Náhuatl junto con el padre Garibay y poco más tarde la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que con sus ya más de 50 números editados a la fecha sigue siendo de valor indiscutible. También se creó la serie Fuentes Indígenas de la Cultura Náhuatl y la de monografías. Por otra parte, Miguel colaboraba con Gamio en el Instituto Indigenista Interamericano a cargo de la revista que ya habíamos señalado, América Indígena. Su permanencia en este organismo le permitió viajar por todo el continente y conocer de cerca el problema indígena americano. En 1960 falleció en la Ciudad de México don Manuel Gamio y León Portilla fue electo por el Consejo como nuevo director de esa institución. Al frente del Instituto Indigenista Interamericano, continuó dando impulso a las publicaciones del mismo e incorporó a jóvenes investigadores como Demetrio Sodi, Víctor Castillo Farreras y Alfredo López Austin. Este último llegó a ser secretario de la institución. Se organizaron diversos congresos internacionales y se puso en marcha el proyecto 204 con la OEA, que por cierto, yo estaba estudiando en la Escuela de Antropología allá en 1960 y recuerdo que el doctor antropólogo Fernando Cámara quedó al frente de ese programa, que era un programa que la OEA sostenía y venían becarios de varios países americanos. Lo anterior no fue obstáculo para que en 1963 el doctor Ignacio Chávez, entonces rector de la UNAM, invitara a León Portilla para que ocupara la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas. Aceptó con la condición de no dejar el indigenista interamericano y cumplir allí lo que le faltaba de los 6 años que duraba a su cargo. La llegada de León Portilla a la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas fue bien vista por los antropólogos, en tanto que a algunos historiadores, como dice el mismo Miguel, les pareció fatal, una palabra que usaba mucho. Lo anterior era de esperarse, pues no pocos intereses había por parte de algunos de ellos de llegar a ocupar el cargo. Por otro lado, el nuevo titular tuvo que poner orden, ya que su antecesor, don Pablo Martínez del Río, rara vez llegaba por aquellos lares, dada su ocupación al frente de la gerencia del Banco Nacional, cercano a la Alameda. Entre los logros alcanzados durante sus 12 años de gestión está el incremento de las investigaciones y las publicaciones del instituto. Ya hemos hablado de la revista Estudios de Cultura Náhuatl y las series que hasta la fecha continúan publicándose. A ellos se agregó la edición de los estudios de historia novohispana y de los estudios de historia moderna y contemporánea de México. Surgió una nueva serie, la de historiadores y cronistas de Indias, a sugerencias de don Edmundo O'Gorman, cuyo primer título fueron Los Memoriales de Fray Toribio de Benavente. Le siguieron la apologética historia sumaria de Fray Bartolomé de las Casas y las de Ixtlilxóchitl y Torquemada, además de la obra inédita de Miguel del Barco, Historia Natural y Crónica de la Antigua California, a las que se unieron el Tratado Curioso de Fray Antonio de Ciudad Real y la relación de la conquista de Tapia. También nacieron los Anales de Antropología bajo la dirección de Juan Comas.
Se hicieron trabajos colectivos como el seminario dirigido por el mismo León Portilla, que dio por resultado la publicación de los 7 tomos de la monarquía indiana, además de la coordinación de la historia de México, publicada por la editorial Salvat, en la que colaboraron muchos de los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas y de otras instituciones. Continuó al frente del Seminario de Cultura Náhuatl con buen número de participantes, entre los que se contó a Jacqueline de Durán Forest, Thelma Sullivan, Alfredo López Austin, Rudolf Van Sandwyk y Fernando Orcasitas. Es importante destacar que el seminario continúa a la fecha y en él se forman estudiosos de la cultura náhuatl, tanto mexicanos como de otros muchos países. Otro aspecto interesante fue la creación del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Centro de Investigaciones Históricas en Baja California. El primero surgió para responder a una necesidad apremiante, dada la importancia de los estudios antropológicos en México. Antes estableció León Portilla una sección de antropología dentro del instituto bajo la coordinación de don Juan Comas. El doctor León Portilla planteó más tarde al rector González Casanova la conveniencia de elevar dicha sección al rango de instituto. No fue tarea fácil, pues hubo que cambiar el estatuto hasta entonces vigente y obtener la aprobación del Consejo Universitario. En el caso de Baja California, este instituto se creó siendo rector de la UNAM el doctor Guillermo Soberón, por medio de un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California. Y algún tiempo después se convirtió en otro instituto de investigaciones históricas, hoy ya con 20 años de existencia. León Portilla no solo participó en la creación de esa institución, pues también ha producido obras sobre temas de la región de Baja California. De la filosofía a la literatura náhuatl. Hay libros que nacen en el preciso momento en que deben hacerlo. Tal es el caso de algunas de las obras de Miguel León Portilla. Al no poder referirme a todas sus publicaciones que pasan del centenar, he escogido 4 de ellas que considero importantes por los temas que tratan y por el alcance que han logrado a nivel internacional en el campo de la filosofía, la historia antigua y la antropología. Son ellas la filosofía náhuatl, visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y 13 poetas del mundo náhuatl, después convertido en 15 poetas del mundo náhuatl. De la primera, la filosofía náhuatl, ya hemos hablado y el mismo autor ha referido las dificultades que debió enfrentar para que se aceptara la existencia de una filosofía, una visión del universo lógica y estructurada, un pensamiento indígena. No fue fácil hacer ver que este pensamiento y esta forma de concebir el mundo se fundaba en principios propios muy diferentes de los occidentales. Sin embargo, poco a poco se impuso el conocimiento que el autor bebió de las fuentes indígenas para comprender toda la cosmovisión de un pueblo. Fue necesario que aprendiera el náhuatl, lo cual debió serle fácil, pues bien conoce otras lenguas, dice Ángel María Garibay. Conoce el griego y el latín, y ha leído gran parte de sus literaturas. De las lenguas europeas habla el francés, el inglés y el alemán. Habría que agregar el italiano. El mismo padre Garibay se refiere así a las ediciones de la tesis doctoral de León Portilla, o sea, la filosofía náhuatl, dice Garibay. Tesis que tuvo una rara fortuna, pues apareció en 2 ediciones con solamente el intervalo de 2 años, lo cual no suele ser normal, no suele ser normal ni frecuente con una tesis de doctorado, y más rara aún las circunstancias de que esté a punto de aparecer en inglés. Lengua que queramos o no, es la lengua universal, decía Garibay. Al inglés se traducen muchos libros, no así el ruso y la tesis de León Portilla hace un año que corre en ruso y con gran aplauso.
Y a estas ediciones, comento yo, se unen muchas más. La única manera de constatar el éxito de un tema tratado es precisamente el que existe el interés en traducirlo y editarlo cuantas veces sea indispensable. Ese es el caso de Filosofía Náhuatl. Lo mismo ocurre con Visión de los Vencidos. Publicada originalmente en 1959, la obra ha corrido la misma suerte de la anterior. ¿Cómo surgió la idea de crearla? Nos lo explica el mismo autor, Miguel. Dice: me impresionó mucho la lectura de algunos textos en los que aparece el punto de vista indígena acerca de lo que fue la invasión española. Pude ver algunas traducciones que el padre Garibay había publicado. También tuve acceso a pinturas que hay en varios códices, por ejemplo, en el Códice Florentino, el Atlas de Durán, el Códice Telleriano, el Vaticano A, en fin, hay como unos 15 códices que tocan aspectos de la conquista. Entonces pensé que era impresionante que tuviéramos los relatos en español de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, de los Tapia, el conquistador anónimo, de Fray Francisco de Aguilar, y en cambio desconociéramos la perspectiva indígena. León Portilla reunió los textos indígenas y la primera edición de la obra apareció en la biblioteca del estudiante universitario. El mismo Miguel señala: nunca sospeché que fuera a tener tanto impacto. Y yo digo, y vaya que lo tuvo. Se han hecho 20 ediciones, o si no es que un poco más, incluidas en la misma biblioteca, algunas de ellas de hasta 100,000 ejemplares. Ha sido también publicada en español en Cuba y España. Ha aparecido en otras lenguas como inglés, alemán, francés, italiano, húngaro, polaco, serbocroata, hebreo, sueco, catalán, portugués, ruso y japonés. Pienso que algunos ganadores del Premio Nobel de Literatura envidiarían la suerte del libro en cuestión. Lo que logró Miguel León Portilla fue simplemente que la voz del indio fuera escuchada en todos los ámbitos de la tierra. ¿Qué actualidad tiene a final de nuestro milenio cuando vemos que los otros se rebelan y claman por sus derechos? De los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares, han aparecido a la fecha 12 ediciones. La primera de ellas apareció hace más de 35 años, ¿verdad? Y la produjo el Fondo de Cultura Económica. La obra ha sido traducida también a diferentes lenguas como el inglés, el serbocroata y el japonés. Nació en el momento oportuno, ya que por aquel entonces era indispensable contar con un libro actualizado que tratara del desarrollo de los pueblos del centro de México. Se contaba, claro, con obras como la de George Vaillant, La civilización azteca. Se habían publicado las de Jacques Sustel, La vida cotidiana de los aztecas, pero sí era necesario contar con una obra que pusiera al día todos estos aspectos. Entre la producción de toda esta pléyade de autores que de una u otra manera coincidían en el estudio de un pueblo y sus antecedentes, los antiguos mexicanos no eran un aporte más al conocimiento del tema. Reunía de manera importante el dato de las fuentes escritas, así como el dato arqueológico actualizado. Por otra parte, 13 poetas del mundo azteca resulta un libro muy peculiar. Tuvo igual aceptación y éxito que los anteriores y fue publicado por la UNAM en la primera edición en 1967. Logró, pues, darle vida a quienes nos legaron el testimonio de su palabra, detrás de la cual se esconde la forma de pensar de un pueblo, esta poesía, estos cantos. León Portilla demostró que esto es importante y nos dejó la palabra a veces llenas de misticismo, a veces marcada por dudas y simbolismos, pero siempre profundas del poeta náhuatl. Este libro ha sido ampliado y desde 1994 se convirtió en 15 poetas del mundo náhuatl. Por aquellos años, en 1974-75, Miguel León Portilla fue
digamos, honrado con el cargo de cronista de la Ciudad de México. Y recuerden ustedes que este es un cargo honorario, no tiene sueldo, creo que ni oficina siquiera, pero es muy importante porque esa figura del cronista, pues se supone que debe de tener al tanto a la ciudad del, digamos, de los acontecimientos importantes, etcétera. Miguel aceptó con mucho gusto y también había una práctica en los reglamentos relativos a la figura del cronista, en la cual se decía que al morir un cronista de la ciudad, la calle en que había vivido se le cambiaba el nombre y se ponía la del cronista. Entonces, esto era una cosa muy importante. Entonces, Miguel decía, con mucho humor, dicen, bueno, espérense a que me cambie al Paseo de la Reforma. Pues sí, imagínense, ¿no? Por otro lado, también él es hasta donde yo sé, el único cronista que ha renunciado. ¿Y qué fue lo que motivó a Miguel a renunciar? Pues fue el hecho de que las autoridades del entonces Distrito Federal no entendían bien cuál era la función de un cronista. Y entonces lo mandaban a que fuera a entregar el premio a la flor más bella del ejido en Xochimilco, por ejemplo, o que fuera a esperar a un oso panda que China mandaba como regalo para el zoológico de la Ciudad de México. Eso fue el colmo, porque Miguel dice que al no entender cuál era la figura real y el papel importante que juega un cronista, pues tener que ir al aeropuerto a recibir al oso panda, le dijo, miren, yo ya no, yo mejor renuncio y a ver quién va a buscar al oso panda, pues sí, porque no era esa la función. Voy a hablar rápidamente de algunos de los honores y distinciones que ha logrado Miguel o que logró a lo largo de su vida, ¿no? Múltiples son los honores y distinciones que le han sido otorgados a lo largo de su vida. Ya hemos hablado de algunos de los cargos académicos que ha desempeñado y también, digamos, algunos de los cargos como coordinador de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, en donde después de muchas discusiones planteó la fórmula adoptada por las distintas comisiones a nivel internacional de llamar encuentro de dos mundos en vez de descubrimiento de América. Bueno, claro, el término descubrimiento partía de un eurocentrismo, ¿no? Es decir, vamos a descubrir, y Miguel pues peleaba contra eso, ¿no? También recuerdo que fue nombrado embajador de México en la UNESCO, y recuerdo también cómo ahí fuimos a verlo el doctor Alsina Franch, catedrático español, muy renombrado, y yo, para organizar todo un volumen de una exposición que se iba a llevar a cabo en España. Entonces, como ven, pues la figura de Miguel estaba presente en muchos ámbitos, en la diplomacia, al frente de instituciones, en fin, ¿no? Después, claro, vienen los doctorados honoris causa, de los cuales creo que tiene más de 25. O sea, una cosa insólita en realidad, ¿no? También quiero comentar algunos de esos premios, como decía, que recibió. Entre los premios recibidos destacan el Elías Zurasky, otorgado por la SEP en 1966. También fue becado por la Fundación Guggenheim en 1969 y recibió el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, la mayor distinción nacional, en 1981. También la Universidad de México le confirió el Premio Universidad Nacional en 1994 y el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez en 1995.
Pertenece, claro, a una enorme cantidad de instituciones que lo hicieron miembro activo, miembro honorario, etcétera, en todas partes del mundo. Y entre ellos también quiero recordar cuando ingresó el 27 de julio de 62 a la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Quién le iba a dar la respuesta? Pues el padre Garibay, que ya era miembro, era el que le iba a dar su recepción, su entrada a esta Academia de la Lengua. Y dijo Garibay unas sabias palabras. Dijo: y si los viejos apesadumbrados por los años poco podemos ofrecer ya, toca a los jóvenes de la academia abrir las puertas a una aurora interminable para las letras patrias. No es una vana elección esta, es una alabanza, pero es un compromiso. Una alabanza por la obra realizada, un compromiso para realizar una obra más alta, más honda, más fecunda. A eso venís, doctor León, y tengo la confianza de que no defraudaréis nuestras esperanzas. Y digo yo, y el alumno no defraudó al maestro. También el 23 de marzo de 71 ingresó al Colegio Nacional, en aquella aula magna de la República, como lo llamara Agustín Llanes en su discurso de bienvenida. Se mencionaron los aportes invaluables que lo hacían merecedor de tal distinción. Con su ingreso adquiría el carácter de emérito de la nación, como lo son todos los que pertenecen al Colegio Nacional. Ya para terminar, quiero comentar que una nota que pongo acerca de su eterna compañera. Y digo así: como dijimos al principio y como ha quedado constatado, muchas son las facetas de Miguel León Portilla. Hay una que hemos dejado para el final, pues tiene que ver con su vida y persona. Se trata de la presencia siempre grata de su esposa, Ascensión Hernández Triviño, a quien conoció en España y con quien comparte sus inquietudes como investigador, pues ella también lo es en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, además de ser colaboradora de la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Han procreado una hija, Marisa, también historiadora. Concluyo diciendo: no cabe duda que la vida de Miguel León Portilla es una vida plena y llena de satisfacciones. Su labor como investigador ha sido reconocida gracias a su esfuerzo y aporte al conocimiento del México antiguo. Su tarea como formador de nuevas generaciones de especialistas se ha plasmado a través de la cátedra. Como dije al principio, quien ha sabido ser buen discípulo puede llegar a ser buen maestro. Este es el caso de Miguel León Portilla. Sus palabras y su pensamiento están presentes en sus libros, en sus conferencias, en sus obras. Hombre generoso, quien a él acude en busca de respuesta, siempre la encuentra de manera amplia y abierta. Me recuerdo el viejo canto de Nezahualcóyotl, estudiado por el mismo Miguel, y que bien podía aplicársele cuando dice nuestro autor que, cito, el corazón que ha comprendido al fin cuál ha de ser su camino, desea entonces hallar los cantos y flores que nunca perecen. Y en ese momento también nos transcribe y traduce el siguiente poema. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo, cantor, los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillean, serán llevados allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. Pues muchas gracias. Sus valiosas palabras acerca del doctor Miguel León Portilla. Y ahora una breve semblanza de nuestra otra invitada de honor, la doctora Gisela von Poveser. Ella es historiadora, investigadora y catedrática. Luego de graduarse como maestra normalista, decidió matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, camino que le llevaría a obtener un doctorado en Historia en 1981.
Entonces es para mí un honor cederle la palabra a la doctora Gisela von Boveser para que nos haga favor de decir sus reflexiones. Ella fue muy cercana al doctor Miguel León Portilla. Muchísimas gracias, Elisa, por tu presentación. Muchísimas gracias a la universidad, a la UAM, por haberme invitado. Es para mí realmente un placer y un honor poder participar pues, en este hermoso homenaje que estamos haciendo pues, a nuestro querido amigo y entrañable maestro, compañero, etcétera. Pues sí, efectivamente tuve la suerte de ser muy cercana a Miguel León Portilla. Primero fui su alumna, después fui su colega en el Instituto de Investigaciones Históricas. Me tocó presidir el instituto, entonces él siempre me presentaba, es mi directora, y pues a mí me daba una cierta pena, ¿no? Porque él tan encumbrado con tanto prestigio, y pues yo era muy joven en aquel entonces el que me presentara como su directora, pues siempre me daba cierta pena, pero yo creo que él lo hacía en gran medida también, pues para darme mi lugar. Y pues, partiendo de esto, bueno, después fuimos colegas en la Academia Mexicana de la Historia, y tuve pues el gran placer y también el honor de ser la secretaria académica de la misma academia en el periodo. Pues hicimos, creo, una muy buena mancuerna y tratamos pues de impulsar las actividades académicas de la Academia Mexicana de la Historia, vaya la redundancia. Fuimos nosotros quienes iniciamos pues todas las actividades que hoy día caracterizan a la Academia Mexicana de la Historia. Pues Eduardo, creo que has hecho una descripción muy amplia, muy completa del desarrollo del doctor, bueno, una síntesis, diría yo, muy completa de lo que fue la actividad y la personalidad del doctor Miguel León Portilla. Digo síntesis porque podríamos hablar todo el día y varios días de todo lo que hizo y no acabaríamos en mencionarlo todo. Entonces me parece que la síntesis pues fue muy buena, pero me gustaría, y para esto creo que me convocaron, a que dialogáramos un poco sobre la personalidad, sobre la calidad humana de Miguel León Portilla. Yo sé que ustedes fueron muy amigos y muy cercanos, y pues me gustaría, por ejemplo, que nos platicaras cuál fue tu primer encuentro con Miguel León Portilla. Ya está. Bien, mira, mi primer encuentro no fue, diríamos, personal, sino a través de su obra, de la filosofía náhuatl. Resulta que allá por los años 60, yo era estudiante de arqueología, y vino una crítica por parte de un filósofo de la UNAM en contra del concepto de filosofía náhuatl, porque claro, partían del concepto griego, ¿no? Romano de la filosofía, y no se ponían a ver, pues, que también otros pueblos tenían su propia manera de pensar. Entonces, esa crítica salió publicada en el periódico, creo que fue Sábado, que era el periódico cultural que por entonces dirigía Fernando Benítez. Y entonces un amigo de la Escuela de Antropología y yo, que éramos alumnos, escribimos una nota apoyando a Miguel León y mandando esta nota al periódico. Para nuestra sorpresa, la publicaron. Y entonces, después, el periodista que había entrevistado tanto al filósofo, también había hablado con nosotros y con Miguel y el padre Garibay, resulta que fue a entrevistar a Garibay precisamente para preguntarle que qué opinaba de la nota de los alumnos, o sea, de mi amigo y yo. Y dijo el padre Garibay,
Pues mire, yo no le voy a responder al filósofo. Creo que lo que dijeron los muchachos está bien. Entonces, bueno, nosotros estábamos felices, ¿verdad? Ya después, nuestro mayor integración con, digamos, con Miguel fue, sobre todo se acrecentó a partir de las excavaciones del Templo Mayor, donde él tenía un interés enorme, ¿verdad? E hicimos este video con el Colegio Nacional, que ayer precisamente pasaron una pequeña parte de él. Entonces, digamos que ya a partir de ahí hacíamos inclusive ciertos diálogos entre él y yo en varios lugares. Uno de ellos era la Universidad Nicolaita, mi querida Gloria Elisa, de donde tengo entendido que eres egresada, ¿no? Y también lo hicimos en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Colegio Nacional, en fin. Pero lo curioso es que no nos poníamos de acuerdo de que, bueno, tú me preguntas esto, yo te contesto, sino que elegíamos el título y llegábamos ahí. Nos sentábamos, yo siempre lo presentaba a él y él empezaba a hablar sobre el tema, ¿no? Y allí se iba desarrollando, era realmente interesante ver cómo se llevaba a cabo. Pues yo creo que coincidían muchísimo en las ideas, en el pensamiento, pero también en la agilidad mental, porque recuerda la agilidad mental que tenía Miguel, tenía una capacidad para improvisar tremenda, ¿no? Y yo recuerdo mucho en algunos eventos que lo acompañé, que realmente tenía tan interesado al público, ¿no? Con su humor al que te referiste hace un rato, ¿verdad? Cómo nos platicaba. ¿Tú te acuerdas de la anécdota esta justamente de Van Sandwich? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? A Claro. ver, platícanos, porque esas cosas son las que nos hacían reír, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, él siempre, Miguel, tenía muchas anécdotas que contar, entre ellas esta, la de este investigador, un gran investigador europeo, dedicado también a los mexicas, había aprendido el náhuatl. Holandés, ¿verdad? Holandés, creo, ¿o no? Holandés, sí. Sí, holandés, sí. Y en su primer visita a México, llega Van Sandwich al aeropuerto y pensando que aquí todos hablaban náhuatl, llega allí con las gentes de las visas, todo esto, y les habla en náhuatl. Y estos señores se quedaron así, bueno, perdone, no le entendemos, ¿no? Y eso le hacía mucha gracia a Miguel de ese hecho. Pero él tenía así muchísimas anécdotas y otras cosas más, ¿no? Yo un día muy seria le dije, oye Miguel, yo creo que tú erraste tu profesión. Se me quedó viendo así como diciendo, pero ¿qué dice esta mujer, verdad? Cuando era tan orgulloso de su profesión. Y entonces le digo, yo creo que debiste haber sido showman. Pues sí, ¿eh? Porque era capaz de entretener, pero a 5,000 personas, ¿no? Y de tenerlos entretenidos a todos. Era una delicia escucharlo. Oye, ¿y qué fue lo que principalmente le aprendiste? Porque aunque nunca fue tu maestro formalmente, pero de alguna manera, pues nosotros, digo, son maestros aquellos que nos preceden y que de alguna manera, cuyo pensamiento nos influye, ¿no? Sí. Bueno, mira, obviamente que una de las vertientes para conocer y aprender de Miguel León eran sus libros, ¿no? Sus libros, pero fíjate nada más la variedad de temas que manejaba, ¿no? Baja California, los mexicas, la literatura náhuatl, la cosmovisión, la filosofía, o sea, era de una amplitud enorme la capacidad de Miguel para poder entrar en todos esos temas, todas esas facetas. Entonces yo aprendí mucho de cada uno de sus libros, ¿no? Y eso, pues, me ayudó, obviamente, muchísimo. Pero ya después, tan solo ir a platicar con él a su cubículo de históricas en la UNAM, era una maravilla, porque estaba allí sentadito, ¿verdad? Y empezábamos
a platicar, oye Miguel, le entregué un artículo para Cultura Náhuatl, ya lo vi, sí, ya vamos a ver cómo avanza. Y empezamos a platicar de algo de actualidad y demás, y oye, era impresionante esa, como tú decías, esa agilidad mental de él, pero además estar al día en todo, porque también destacó como indigenista y defensor del indigenismo. Entonces, sí, no, dime. Sí, fíjate, creo que esto es algo que tal vez todavía podríamos platicar para su preocupación también por los indígenas actuales, ¿no? Sí. Yo creo que en su seminario de cultura náhuatl, de ahí formaban parte, pues, miembros de nuestro Instituto de Investigaciones Históricas, extranjeros que venían específicamente a aprender con él el náhuatl, pero también bastantes personas de habla náhuatl, indígenas de agua náhuatl, personas de las comunidades donde afortunadamente pues este idioma se ha conservado, de manera tal que pues ahí se generó todo un grupo de hablantes del náhuatl actuales que por un lado aprendieron cuál había sido la cultura de sus ancestros, pero por el otro lado también pudieron aportar y participar de lo que es el náhuatl actual, de lo que son las comunidades que todavía tienen esa tradición en la actualidad, ¿no? Sí, acuérdate que una de las grandes preocupaciones de Miguel era que se perdieran lenguas, ¿no? Claro. Que se fueran perdiendo ya por el no uso de las mismas, etcétera. Entonces, él decía que era un desastre para la humanidad cada vez que se perdía una lengua en el mundo, ¿no? Entonces, también, pues, apoyaba el movimiento, digamos, de liberación indígena, ¿no? Fíjate que alguna vez que hablamos, me acuerdo que era rector Juan Ramón de la Fuente en la UNAM, y fue alguno de los homenajes de los muchos que recibió Miguel. Me pidieron que entre otros yo también hablara, y me acuerdo que hice referencia a cómo dio él la voz a los vencidos, ¿no? A los indígenas, y cómo esa voz venía desde aquella ocasión en que Fray Antón de Montesinos, en Santo Domingo, en la isla La Española, va, digamos, va a dar un discurso ante los españoles, pues, digamos, recién llegados, y cómo hace toda una defensa del indígena. A Miguel le encantaba ese discurso de Montesinos, ¿no? Y él también tomó esa estafeta, ¿no? Y era, pues, como tú lo has dicho, muy defensor de esto, ¿no? Yo creo que a él le debemos una reivindicación del indigenismo, ¿no? Y yo creo que también de esa parte de nuestras raíces, el haber realmente rescatado para los mexicanos la parte indígena. Yo creo que lo que hoy día se percibe respecto a este punto es realmente muy diferente a lo que podría haber sido antes de que él empezara su labor, ¿no? Simplemente el concepto de encuentro de dos mundos es muy diferente que el concepto de descubrimiento de América. Tú ya lo habías mencionado y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ver todo nada más desde el punto de vista europeo era muy limitante para nosotros, ¿no? Él decía, ¿no? Cuando llegó la primera vez Colón a América, los indios no gritaron, ¡wow! Ya nos descubrieron, ¿no? sino que realmente fue un encuentro. Y yo creo que esto nos ha cambiado completamente la visión. Y yo creo,
Y pues todos estos comentarios, anécdotas que nos dicen son de suma valía para todos nosotros. Y bueno, desgraciadamente pues el tiempo se termina, pero yo quiero agradecer nuevamente a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora Gisela Bomboveser, al doctor Eduardo Matos Moctezuma, aquí a la doctora Esther Morales, a todos los organizadores y por su participación en este homenaje en los 95 años de nuestro querido y admirado doctor Miguel León Portilla. Y también me gustaría aprovechar para, bueno, en nombre del equipo también mandar condolencias por el sensible fallecimiento del doctor Benedict Warren ocurrido ayer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Bueno, nos queda todavía dar la constancia a manera simbólica de la excelente plática, charla que propuso el doctor Eduardo Matos Moctezuma y que me voy a permitir leer. Está firmada por el doctor Eduardo Peñalosa y el doctor René Suárez Molnar, el rector general y el rector de la Unidad Coajimalpa, respectivamente. Y dice así: por su conferencia magistral, las palabras del doctor Miguel León Portilla en el marco de Miguel León Portilla y la UAM, un homenaje a 95 años de su natalicio. Muchísimas gracias por compartir momentos de su vida compartida con el doctor Miguel León Portilla. Los comentarios en las redes sociales son de muchas felicitaciones, de agradecimientos por habernos permitido entrar a una ventanita de su vida con el doctor Miguel León Portilla. Doctora Boser, la verdad es un placer haberla tenido, entabló una plática, una conversación inigualable con el doctor Matos Moctezuma. Lamentablemente, como señaló nuestra moderadora, pues está el despiadado tiempo que valdría la pena recuperar la novela, la primera novela, la obra de teatro, me parece que fue de Quetzalcóatl y el problema del tiempo, que tiene que ver con ello. La UAM les agradece, la UAM y la UNAM somos universidades hermanas y juntas compartimos la generosidad del doctor Miguel León Portilla. Un abrazo a la distancia, muchísimas gracias a nombre del comité organizador, a nombre de nuestras autoridades, el haber compartido estos momentos. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, Hasta Elisa. la próxima. Doctora, adiós. Hasta luego. Querido Eduardo, hasta luego.